inicialmente agradecerle a Susana, a Isaac, que fueron como las dos personas con las cuales tuve como mayor contacto con del semillero y que de alguna forma pues también como que se tuvo ese acercamiento a esta charla. Eh, Inicialmente digamos como pensada como en abrirles un poco también las puertas eh, a la investigación, no solamente pues dentro del semillero, sino también abrirles las puertas del Hospital Alma Mater de Antioquia, que es el hospital pues donde gran parte de las prácticas académicas que se desarrollan en la Facultad de Medicina se realizan pues en este hospital. Entonces, pues hoy vamos a ver una charla que se llama Introducción a la Investigación. Realmente es una charla que va a tener dos partes grandes y va a tener un hueco grande que también deja a propósito, porque digamos que el proceso de investigar no es un proceso que se da de la noche a la mañana o que yo pueda resumir en una hora de charla. Realmente digamos que el proceso de investigar pues toma mucho tiempo, toma muchas lecturas, toma muchos elementos. Sin embargo, el día de hoy pues quise traerles como algunos aspectos claves y algunos aspectos que me parecen como interesantes para, para digamos, todo este proceso de investigación que ustedes lleven dentro del semillero y pues que tengan en su ejercicio profesional o durante su proceso formativo dentro de la facultad. Entonces, ya como les había comentado Susana, mi nombre es Esteban Castrillón Martínez, soy médico de la universidad, soy médico de la Universidad de Antioquia. Actualmente soy estudiante de la maestría en epidemiología clínica también de la facultad y trabajo pues como médico general en investigación en el Hospital Alma Mater de Antioquia. Además soy profe de la universidad, de la Facultad de Medicina y también profe de la Facultad de Ingeniería. Entonces, bueno, el día de hoy vengo en representación del área de investigación del hospital, específicamente de mi grupo de investigación, del grupo de investigación que tenemos en el hospital, que es el grupo de investigación Hospital Alma Mater de Antioquia, GAMA. Entonces, para meternos un poco, digamos, en todo este meollo que es investigar, traje este fragmento de Bunge que dice, el conocimiento científico es, por definición, el resultado de la investigación científica, o sea, de la investigación realizada con el método y el objetivo de la ciencia. Y la investigación, científica o no, consistente en hallar, formular problemas y luchas con ellos. No se trata simplemente de que la investigación empiece por los problemas. La investigación consiste constantemente en tratar problemas. Dejar de tratar problemas es dejar de investigar y hasta suspender el trabajo científico. Esta es una frase de uno de los, pues como los filósofos más conocidos, no significa que sea, digamos, de los mejores o de los que se lean constantemente cuando uno lee todo esto de qué es investigar, pero este Mario es muy conocido, es muy reconocido dentro del medio. Y él menciona acá algo fundamental, y es el conocimiento científico. Y ese es el inicio, digamos, de lo que vamos a ver el día de hoy, con respecto a ese investigar o esa investigación en salud, que es lo que de alguna forma les interesa a ustedes. Y bueno, también me interesa a mí porque parte, digamos, de mi trabajo es fomentar ese proceso de investigación. Entonces, vamos a meternos un poco inicialmente con algunos aspectos que pueden ser un poco tediosos, que nos vamos a salir un poco de la medicina, sino que vamos a hablar un poquito pues, de qué es ese conocimiento. Entonces, básicamente, digamos que tenemos un mundo, tenemos lo que sería lo que nosotros llamaríamos la realidad, dejémoslo en ese punto. Entonces, tenemos la realidad y nosotros como observadores, pues a través de métodos, a través de elementos, a través de herramientas, tratamos de ver o digamos, de apropiarnos de esa realidad, sea con los órganos de los sentidos, en este caso la observación, que es uno de los, que digamos que el principal que nosotros podríamos hablar en cuanto al conocimiento, pero pues en general cualquier forma en la cual podamos adquirir información.
Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad, que es este mundo, a través de ciertas herramientas, como puede ser, por ejemplo, la lupa, nosotros lo que vamos a hacer es una aprehensión de esa realidad. Entonces vamos a tratar de pensar nosotros, aquí es donde está en esta nubecita, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, este personaje básicamente pues está viendo el mundo a través de esa herramienta que digamos que es la lupa y la persona pues genera cierta imagen o cierto concepto sobre esa realidad que está viendo, en este caso, este mundo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? ¿O qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo para que se dé este conocimiento? Entonces ahí es donde nos metemos en cómo sabemos lo que sabemos. Realmente lo que sabemos sí es conocimiento, realmente lo que sabemos sí es la realidad. Entonces a partir de eso, pues digamos que podemos hablar de dos corrientes grandes. No son las únicas y de alguna forma pues este tema es motivo de debate. También podríamos gastarnos una sesión entera, un día entero hablando de todo esto relacionado con teoría del conocimiento, con filosofía, pero les traigo dos cositas, dos corrientes, digamos, muy comunes dentro de la ciencia. Una, pues es lo que nosotros llamamos el realismo, que es ese mismo que tenía el muñequito de la diapositiva anterior. Entonces, en este realismo, digamos que básicamente vamos a tener tres aspectos fundamentales en este realismo. Uno es que la realidad existe independiente del ser humano. Es decir, lo que yo veo de esa realidad, en este caso de este mundo, va a ser lo mismo que va a ver cualquiera de ustedes. Entonces todos vamos a pensar en ese mundo de la misma forma, en este planeta pues de la misma forma. ¿Por qué? Porque bajo la corriente del realismo, esa realidad pues no depende de quién la esté mirando, o quién la esté observando, o quién esté haciendo, digamos, ese proceso de saber lo que sabemos. Entonces, lo mismo Susana, Laura, Isaac, etcétera, pues todos teóricamente estaríamos viendo eso mismo y estamos generando un conocimiento, estamos generando un pensamiento que va a ser el mismo, teóricamente. Entonces, digamos que acá, en este realismo, decimos que existen unos hechos y unas leyes naturales que deben ser descubiertas. Se habla mucho en que, pues, digamos que la realidad está y nosotros tenemos que, por así decirlo, desarmar ese rompecabezas tratando de identificar esas, digamos, esos hechos, esos paradigmas o esas leyes puntuales que vamos a descubrir, que vamos a enfocar, que vamos a saber de esa realidad. Y finalmente, que las teorías se crean para reflejar, esa es una palabra muy importante acá, reflejar con precisión la realidad existente. Entonces el gráfico pues lo muestra de alguna forma muy didáctica y es, pues, tenemos un planeta, tenemos el mundo, nosotros como personas pues a través de ciertas herramientas miramos, observamos ese mundo y pues lo que terminamos pensando, lo que terminamos imaginando es ese mundo tal cual. Entonces estamos tratando de hacer un reflejo de eso que es la realidad. Entonces esta es una de las corrientes que podemos tener, digamos, o que se han descrito en teoría del conocimiento, en todo esto de investigar, pero podemos tener otra, como esta, que es el constructivismo. Este constructivismo, pues a veces en la literatura se puede encontrar como constructivismo epistemológico o la realidad constructiva. Y básicamente, ¿qué es? Que nosotros tenemos ese mundo, ese planeta, lo observamos, utilizamos herramientas para realizar esa observación y finalmente, pues lo que pensamos no es exactamente ese mundo. Entonces miren que acá pues se ve como si fuera un rompecabezas, como si este planeta que teníamos, pues de alguna forma lo dividimos en muchas partes y esas partes pues generan un constructo, generan un conocimiento de esa realidad. Entonces, ¿qué dice el constructivismo? Básicamente que la realidad es una construcción de la mente humana. ¿De qué depende eso? Pues depende de muchas cosas. Entonces ahí está un poco de esa subjetividad. Entonces ya no hablamos de que independientemente de quién lo esté mirando, pues estamos viendo lo mismo, no. Aquí pues ya nos metemos en que depende de otros aspectos, como el contexto histórico, como el contexto social. Ahorita vamos a ver un poquito como unos ejemplos de esto.
Entonces aquí digamos que ya cambiamos un poco esa mirada, ya dejamos de pensar de que todo es como se planta, es decir, tenemos ese planeta y entonces el planeta es así ya, sino que a partir de esa realidad, a partir de eso que estamos, digamos, observando, podemos hacer una modificación de, pues, o tenemos que hacer un constructo, hacemos un constructo de esa realidad que estamos teniendo. Entonces, finalmente, pues todo lo que podemos saber es nuestra interpretación o construcción de lo que estamos observando, de esa experiencia o lo que, digamos, que está sucediendo ahí en lo que nosotros llamaríamos como realidad. Entonces aquí nos basamos en que ese conocimiento pues, va a ser parte de esa construcción que tenemos. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos con esto? Existe una realidad externa, que es esa realidad que es este planeta, que es, digamos, esta imagen que tenemos de lo que pasa. Tenemos, digamos que nosotros estamos con herramientas tratando de ver lo que es esa realidad externa. Aquí es donde nosotros hablamos de un concepto que se llama carga teórica de la observación, pues nosotros a partir de la observación es que nos apropiamos, por así decirlo, de esa realidad externa principalmente. Como les decía ahora, pues no solo es la observación, pues los otros sentidos también, pero digamos que con la observación es el principal. Y a partir de eso, pues generamos una organización de interacciones con ella, que es esa construcción de pensamiento, esa construcción de elementos de esa realidad, que es lo que nosotros llamaríamos ese conocimiento. Entonces aquí es donde ya nos metemos. Bueno, entonces ese conocimiento, cuando lo llamamos un conocimiento científico. Entonces ese conocimiento, cuando ya hablamos de ciencia, cuando hablamos de ese conocimiento científico, pues hablamos de que es un conocimiento que se obtiene de una forma sistemática, controlada, reflexiva y crítica. También es importante que ese conocimiento se expresa y se transmite a través de un lenguaje específico. Esto es una definición, no es la única, digamos que pues está basado como en las referencias que les dejo ahí en las diapositivas. ¿Y a qué apunta esto? Que realmente digamos que en la misma realidad en la que estamos, en esa realidad que llamamos externa, pues hay diferentes tipos de conocimiento. Y en estos días en Twitter había una discusión porque una profesora de física decía que en el próximo semestre iba a aprovechar para darles una charla a sus estudiantes sobre por qué la astrología no era una ciencia, porque era pues falsa, etcétera. Y salió, digamos, mucha gente a funar básicamente a esta profesora, a decirle como que mucha gente que, que cree o que, digamos, que trabaja o maneja la astrología, sabe que no es un conocimiento científico, o sea, no es a través de un proceso sistemático, controlado, reflexivo, crítico, donde se llega pues como a las apreciaciones de la astrología. Pero sigue siendo un conocimiento que hay ahí. Es un conocimiento que se da a partir de esa construcción de esa realidad externa que hay. Solo que, pues, digamos que viene desde otras épocas. Hay libros muy bacanos que hablan sobre esto, desde la misma mitología, desde las mismas fábulas en los pueblos, en los mayas, en los incas, de cómo ellos construyen su propia realidad sin necesidad de pensar de que haya un conocimiento científico ahí. Pero en este caso, como estamos de alguna forma en una universidad, estamos pensando en investigar, pues nosotros siempre tenemos que hablar del conocimiento científico. Entonces, digamos que acá ya apuntamos de que tenemos esa realidad externa, que es este mundo, la observamos, tratamos como de coger lo que nos interesa, esa realidad externa, y a partir de un proceso sistemático, controlado, reflexivo, pues llegamos a ese conocimiento. Entonces, ya después de ver, de observar esos fenómenos, de ver lo que estamos en esa interacción pues, con esa realidad externa, pues ya después lo que tenemos que hacer es pues, contrastar, tenemos que mirar si las hipótesis que teníamos si tienen sentido, mirar los resultados, etc. Entonces ahí ya es donde nos metemos en ese concepto que llamamos conocimiento científico.
Y aquí es muy importante que dice que se expresa y se transmite a través de un lenguaje específico. ¿En qué sentido? En que ese conocimiento pues, que se obtiene pues, no es, digamos, que el hecho de quedarse simplemente con ese conocimiento, sino que pues, cómo podemos transmitir ese conocimiento a otras personas, al mismo, pues, al mismo contexto en el cual estamos pues, inmersos. Entonces ahí pues nosotros podríamos decir, bueno, ese lenguaje específico, por ejemplo, que nosotros tenemos, pues es un lenguaje o pues digamos que yo creo que estaría mal dicho el lenguaje en este caso, sino que sería más esa jerga científica que nosotros podemos tener en nuestra comunidad científica. ¿Cuál sería nuestra comunidad científica fundamental? El área de la salud, principalmente digamos que la medicina. Entonces, ahí tenemos ese lenguaje, bueno, esa jerga científica en la cual pues vamos a transmitir parte de ese conocimiento científico. Entonces aquí le agregamos otro aspecto, que es esa comunidad que nosotros después de haber hecho ese proceso de esa realidad externa, de haberlo observado, de haber hecho ese proceso del conocimiento científico, de haber generado esos constructos, esas construcciones de esa realidad, pues nosotros compartimos de alguna forma con esa comunidad científica. Entonces, aquí viene una de las cosas que es muy debatibles en este tema, y es qué es lo científico. Entonces, lo científico, básicamente nosotros diríamos que lo científico es lo aceptado por una comunidad, que llamamos una comunidad científica, en un momento histórico específico. Entonces, aquí viene el caso pues, de lo que pasa, por ejemplo, con la medicina. Con la medicina, pues hace mucho tiempo, en anteriores siglos, pues no había ese conocimiento que hay hoy en día. Pero en ese momento, ese conocimiento que había, pues digamos que era el conocimiento más adecuado, entre comillas, para ejercer la medicina. Con el pasar del tiempo, con el pasar de investigaciones, de muchos procesos pues, que se han dado dentro de la historia, pues terminamos generando ese conocimiento científico en esa comunidad. Entonces, ¿qué nosotros terminamos llamando científico? Pues lo que para nosotros es aceptado en esa comunidad científica, que en este caso seríamos los médicos, y en un momento histórico específico. Entonces, muchas veces, o por ejemplo lo que pasa ahora con muchos tratamientos para la falla cardíaca, que antes, que es un chiste pues así de pasillo o de redes sociales, de que los antidiabéticos están salvándole iba a decir una mala palabra, pero no, están salvando a los cardiólogos en el tratamiento de la falla cardíaca por los ISLT2. ¿Quién iba a pensar que, por ejemplo, cuando salieron los ISLT2 hace mucho tiempo, estos iban a servir para la falla cardíaca, sabiendo que no se habían pensado para eso? Entonces, digamos que el momento histórico también importa por ese mismo desarrollo en el que va la ciencia, en el que se van generando nuevos conocimientos, se van haciendo nuevas investigaciones que va llevando pues a ese conocimiento científico. Aquí, por ejemplo, un ejemplo muy, muy interesante es lo relacionado con la homeopatía. Un tiempo en los 2010 que la homeopatía era aceptada en muchas partes del mundo como una ciencia. Ya digamos que las investigaciones y muchas cosas pues, que se han hecho sobre esto, pues ya nos dice que realmente no es una ciencia, que eso es una pseudociencia. Entonces miren que, por ejemplo, la homeopatía, aunque universidades como la Universidad Nacional, que es la universidad pública más importante, y yo pensaría que la universidad más importante del país, tiene una especialidad en estas, pues digamos, en estas prácticas, que entre comillas para nuestra comunidad científica no son aceptadas, pues nosotros las consideramos como pseudociencia. Ellos tienen incluso pues esta especialidad y gradúan médicos con esta especialidad. Entonces, digamos que ahí viene parte de esto de pues, nosotros que llamamos científico, pues para la comunidad médica pues son ciertos aspectos que consideramos como ciencia, que consideramos como ese conocimiento científico, que lo que se salga de ahí, pues de alguna forma nosotros lo consideramos como una pseudociencia, el caso de la homeopatía. Entonces, aquí venimos a pensar, o pues les propongo de alguna forma pensar la realidad como una constelación. Entonces, las constelaciones, pues digamos que nosotros diríamos, bueno, son solo ese acúmulo
de estrellas, pero realmente pues son puntos que limitan muchos lugares del orbe celestial. Entonces, realmente, digamos, si ustedes buscan la definición de constelación, pues van a pensar en esos puntos limítrofes. Esos puntos, digamos, específicos que nos van a importar para conocer ese orbe celestial, que sería pues el universo en general. Entonces, en este caso, pues digamos que con el ejemplo que he tenido durante toda la charla, pues tenemos un mundo, tenemos la Tierra, nosotros somos este muñequito, estamos mirando esa realidad externa. A partir de esa realidad externa, pues básicamente acá el rompecabezas es como muy ilustrativo, cogemos eso que observamos, esa realidad externa, y la empezamos a desenvolver, y la volvemos como un rompecabezas. Y ese rompecabezas pues depende mucho de ese constructo que nosotros generamos, ese constructivismo, de ese contexto en el que estamos y lo que nos va a interesar. Entonces van a decir, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con investigación en salud? Realmente tiene que ver mucho, porque es que esta realidad que que yo les llamo, que les propongo, que es como una constelación, pues se puede extrapolar a otros contextos o a otras cosas. Entonces ahora pensemos, digamos, en Colombia. Que los cerros de Mavecure, que queremos hacer una investigación en estos cerros, que queremos ver cuál es el impacto ambiental de estos cerros, que queremos ver, por ejemplo, en las comunidades cercanas a estos lugares, cuáles son las enfermedades más frecuentes en estas comunidades cercanas a los cerros. Entonces miren que acá, pues a partir de esa realidad, que en este caso pues es esto que tenemos en el mundo exterior, esa realidad que yo les propongo que llamamos realidad externa, cómo empezamos a generar, a sacar, por así decirlo, esas estrellas, esos puntos límites del orbe celestial que nos van a llevar a generar conocimiento, que nos van a llevar a ese conocimiento que nos va a interesar a nosotros, como en este caso como investigadores. Entonces, por ejemplo, en medicina, o llevándolo pues como a un ejemplo sencillito sobre que algo que puede pasar en medicina. Entonces, podemos pensar que una persona se cayó, tuvo un accidente, y esa persona, digamos que empezó a sangrar. Entonces, cuando esa persona pues tuvo ese accidente, tuvo esa alteración, digamos, en su pierna, pues nosotros como médicos pues tenemos que pensar mucho en esa funcionalidad de esa pierna, tenemos que pensar en que, bueno, cuáles son los huesos, cuáles son los músculos que están en esa pierna, cuáles son las arterias, cuáles son las venas, o sea, todo ese conocimiento que tenemos dentro de nuestra comunidad científica. Entonces, pues llegó la persona a urgencias y pues el médico que la está recibiendo pues va a pensar mucho en esto. Bueno, hay parte de esa apreciación, esa aprehensión de la realidad que teníamos, que lleva mucha sangre, y al perder mucha sangre pues necesitamos darle glóbulos rojos. Entonces esos glóbulos rojos, pues ¿de dónde sale que nosotros le demos glóbulos rojos ante una pérdida masiva de sangre en una operación? Sale de ese mismo conocimiento que nosotros hemos aprendido, esa realidad. Entonces hace mucho tiempo pues las personas que tenían un trauma vascular complejo en extremidades inferiores no se les daban glóbulos rojos, o cuando tenían una pérdida masiva de sangre en una operación no se les daban glóbulos rojos, o que tenían la hemoglobina muy bajita, no le dan glóbulos rojos, y esas personas morían. ¿Qué nos termina enseñando pues parte de eso? Que, ¿será que entonces los glóbulos rojos son importantes? Y a partir de eso pues salen muchos estudios que nos van a decir que, sí, hay que reponerle esos litros de sangre que está perdiendo la persona. Entonces posteriormente, ¿qué puede suceder? Bueno, las heridas
se están recuperando, entonces el manejo de heridas. Entonces miren cómo, muchachos, por ejemplo, de una cosa tan sencilla, por así decirlo, que uno le puede decir como que, uy, eso no tiene mayor importancia o de ahí no podemos sacar investigación o de alguna forma eso no tiene, por así decirlo, como todo ese conocimiento que lo soporte, pues podemos sacar muchos de esos elementos que llevamos de esa aprehensión de esa realidad. Se buscó de esa forma sistemática, controlada, tratando de tener, por así decirlo, la mejor evidencia disponible, que eso sería otro tema para meternos en medicina basada en la evidencia. Pero digamos que en este caso es pensar de que a partir de estos hechos, a partir de esa realidad, pues podemos sacar esa aprehensión de esa realidad externa, y eso dentro de la comunidad científica termina generándose ese conocimiento científico que es divulgado, que es difundido, que es compartido a nosotros de alguna forma a través de esos procesos de educación, esos procesos de formación. Entonces, ¿qué es investigar? Pues si nos vamos a la etimología, viene de este latín investigare, derivado del vestigio. ¿Qué significa esto? Acción de rastrear o descubrir. Otra definición es esclarecer un objeto. Entonces miren que viene un poco como a ese punto de que tenemos esa realidad externa pues nos enfrentamos a ella o pues nos digamos, nos inmiscuimos dentro de esa realidad externa y a partir de eso, pues vamos a hacer esa construcción de ese conocimiento. Vamos a tratar de traer eso que nosotros llamamos realidad, pues a un conocimiento. Entonces ya cuando nos metemos en qué es investigación científica, pues ya hablamos es del proceso por el cual un sujeto recorre un camino hacia el conocimiento organizado sobre un objeto, que viene un poco pues lo que les decía, ese proceso o lo que nosotros digamos o lo que se conoce en teoría del conocimiento como el método científico, que no vamos a tratar el tema el día de hoy, pero pues que viene a ese punto, de ese camino que hay que recorrer para generar ese conocimiento. Entonces, ¿esto qué implica? Implica la planeación y ejecución de un método riguroso para obtener ese conocimiento. Aquí viene pues ese método científico que es como el más conocido. No es el único, eso sí lo quiero aclarar. Digamos que a lo largo de la historia, eh, digamos que se han identificado, cuando uno lee, digamos, gran parte de teoría del conocimiento, diversas formas de llegar a ese conocimiento, a esos métodos, pero digamos que el que nosotros vamos a adquirir o en el que vamos a enfocarnos principalmente cuando hablamos de investigación en salud, va a ser en ese método científico como tal. ¿Qué es importante de esa investigación? Es un proceso temporal, entonces uno de esos elementos que les mencionaba ahora de que depende mucho ese contexto histórico. Entonces es muy probable pues que muchas de esas cosas que nosotros, o bueno, que en el pasado se reconocían como verdaderas, pues ahora vamos a decir, ay, ¿eso por qué? Entonces es como el decir de que la medicina en retrospectiva es muy fácil. Bueno, pues uno podría decir, uy, no, en ese momento, ¿por qué, por ejemplo, basado, por ejemplo, en la novela de Thomas Mann, La montaña mágica, que están en un sanatorio de tuberculosis, pues a la gente las metían, pues las dejaban cuando nevaba, pues a que la gente, digamos que chupara frío, básicamente. Entonces uno diría, uy, ¿por qué? O sea, si la persona está enferma, ¿por qué llevarlo al frío? Bueno, en ese momento, digamos que dentro de esos sanatorios, pues ese era lo que ellos consideraban como ese conocimiento. No es porque no hubiera médico, pues en la misma historia se refieren a los médicos que atendían. Pero es un proceso que pues, tiene su temporalidad. Entraña una reproducibilidad y transferencia. ¿Qué se refiere? Pues a que parte de eso que nosotros hacemos con la investigación, pues el objetivo es que se pueda reproducir. Y de la misma forma que podamos reproducir esos resultados o que podamos reproducir esas investigaciones, pues también podamos transferir ese conocimiento pues, a otras comunidades o a otras personas. Que ahí viene la tercera parte que es comunicable. Ese proceso de investigar debe ser comunicable, entonces hay muchas formas de hacer difusión, de hacer divulgación científica.
Eso es muy importante de los procesos de investigación y muchas veces a los investigadores o al mismo personal se les olvida. Entonces se deja simplemente yo hago la investigación y ya, pues sin importar, digamos, esto. Es un proceso sistemático, como ya habíamos visto, pues como ya les había mencionado. Y pues otra de las cosas que debe considerarse como factible. Realmente si nosotros nos vamos a hacer una línea del tiempo de lo que ha sido la investigación, pues también yo creo que nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de todos esos procesos, esos métodos pues, que se han utilizado en la historia, pero digamos que hay elementos o hitos históricos que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, todo lo que pasó durante la Alemania nazi con los experimentos de Mengele, por ejemplo. El experimento Tuskegee, que ahorita se los voy a mencionar, que es el experimento de la sífilis en Estados Unidos, que fue un experimento de la sífilis, no, sino un estudio pues, que se quería analizar sobre la historia natural del sífilis, pero tuvo muchos inconvenientes éticos. Eso generó, por ejemplo, toda la parte del informe Belmont, que es uno de los que, pues, digamos que lleva toda la parte de aspectos éticos en salud. Entonces, digamos que ahí en esta parte de la factibilidad, nosotros no solamente miramos pues que se pueda realizar desde el punto de vista económico, sino que también pues tenga esos aspectos éticos que nos van a interesar. Entonces esto que nosotros llamamos investigar, pues se puede extrapolar, digamos que a muchas áreas, por así decirlo, a muchas áreas del conocimiento. Pues a nosotros el día de hoy pues nos va a interesar hablar principalmente de esa investigación en salud. La investigación en salud, a grandes rasgos, podríamos dividirla en dos elementos fundamentales. La investigación sobre objetos del proceso salud-enfermedad o una que nosotros podemos llamar niveles de análisis diferentes. Entonces, los objetos del proceso salud-enfermedad, digamos que es lo más común que nosotros reconocemos, que son los aspectos biológicos de ese proceso salud-enfermedad. Entonces, que queremos saber la causa de una enfermedad o que queremos saber todo lo relacionado con el pronóstico de un paciente que tiene cierta enfermedad, en que el paciente será que se va a morir al año, será que se va a rehospitalizar. Todos los aspectos, por ejemplo, psicológicos, digamos que ya aquí está enfocado más como a la parte mental, y todos los aspectos sociales. El proceso de salud y enfermedad, por ejemplo, pues desde el punto de vista, digamos que salubrista, pues está mediado por un contexto, está mediado por otros elementos que no simplemente es tengo un huésped y tengo una enfermedad, o que por ejemplo, que bueno, tenemos el dengue y pues cómo se transmite este virus del dengue, pero no, o sea, tras esa transmisión que tiene el virus, pues hay un contexto en el cual puede que muchas veces no haya condiciones de salubridad adecuadas. Entonces también hay aspectos sociales que nos van a interesar dentro de ese proceso de salud y enfermedad. O lo que yo les digo de niveles de análisis diferentes es que podemos tener, por ejemplo, componentes del cuerpo. Entonces ahí podríamos meternos un poco como a la investigación básica en salud. Entonces queremos ver ciertas cosas o ciertos elementos del cuerpo. O no, queremos es ver individuos. Entonces queremos ver es pensando en el paciente que nos llega a consulta externa, el paciente que nos lleva a urgencias y saber cómo atender a ese paciente, cómo diagnosticar a ese paciente. O que no queremos hacer eso, sino que queremos ver grupos de personas, queremos hacer una investigación poblacional, queremos ver la incidencia que hay de ciertas enfermedades en ciertas comunidades, queremos saber la prevalencia de una enfermedad en la ciudad de Medellín. Entonces ahí pues nos metemos a otros niveles que hablan de la investigación en salud. La clasificación, digamos, más famosa, más reconocida dentro de la literatura es que tenemos estas tres. Y es la investigación en salud, se puede dividir en investigación biomédica, investigación clínica e investigación en salud pública. Entonces, todo esto de investigación biomédica, digamos que se mete gran parte a los aspectos básicos, pues a todo lo relacionado, por así decirlo, con la parte, digamos, ya microscópica. Entonces vamos a hablar de proteínas, vamos a hablar de células, ya en la investigación clínica ya digamos que nos metemos directamente con el paciente, ya la persona dentro de ese proceso de salud-enfermedad, ya en ese compuesto complejo que es una persona desde el punto de vista biológico y también mental. Y en investigación en salud pública ya digamos que nos podemos meter más a las comunidades. Aquí digamos que en el último tiempo, principalmente por
digamos que por países del primer mundo, por así decirlo, o pues países europeos o países de Norteamérica, pues se metió otro concepto interesante, que es el concepto de traslación, que básicamente la traslación es como ese puente que puede haber entre esta investigación que nosotros llamamos básica o esta investigación pues que es como lo inicial, cómo lo extrapolamos o cómo lo metemos a la investigación clínica. Entonces se forma aquí como un puente entre estos dos elementos, cómo esos conocimientos o eso que digamos investigamos o ese conocimiento que generamos dentro del laboratorio, dentro de esos procesos de investigación biomédica, pues cómo las podemos llevar a una utilidad clínica. Entonces ahí pues se metió este concepto que es investigación translacional, que digamos que en el mundo, digamos, tiene más auge y se busca muchas veces que los procesos o los procesos de posgrado, los proyectos de investigación que se hagan a futuro, tengan esta intención, una intención que vaya pues como transversal desde esa investigación biomédica a una investigación clínica. Claramente, pues de entrada uno dice, esos procesos pues son más difíciles, son procesos pues que ameritan financiamiento, que ameritan otras cosas, que es posible que nosotros acá pues no los podamos realizar dentro del semillero como tal. Ya obviamente pues si hacen parte de grupos de investigación, es posible que sí se puedan realizar. Pero entonces aquí viene el quiebre de lo que les decía. Aquí voy a dejar un bache grande que literalmente puede ser otra charla y es de dónde salen ideas de investigación. ¿De dónde sale yo que quiero investigar? Básicamente me voy a quedar con tres elementos de dónde salen ideas de investigación. Entonces, uno, que es el más común, es la experiencia clínica. Desde la experiencia clínica, ustedes, cuando ven un paciente, pueden pensar en preguntas de investigación. Yo tuve un tutor cuando yo era estudiante de pregrado que él siempre me decía, haga el ejercicio. Cada vez que usted ve un paciente, piense en una pregunta de investigación para ese paciente. ¿Qué necesita el paciente? El paciente necesita el diagnóstico, necesita el pronóstico, necesita tratamiento. ¿Cuál tratamiento puede ser mejor? Entonces, pues, desde esa experiencia de lo que nosotros vemos, se puede adquirir ese conocimiento. Otro de los elementos fundamentales, perdón, esas ideas para hacer investigación. Otro de esos elementos, digamos, fundamentales es la lectura o lo que ya hay. Entonces ahí es donde nos vamos a meter un poco hoy, que es la parte del marco conceptual que nos va a llevar a identificar lo que nosotros llamamos vacíos de conocimiento. Finalmente, otro de esos elementos fundamentales para generar ideas de investigación es hablar con los pares, hablar, esa comunidad en la cual uno pueda compartir ese conocimiento, compartir lo que uno sabe, compartir lo que vivencia, y a partir de eso pueden salir ideas de investigación. Entonces, a partir de eso, de esos elementos, de esas ideas que podemos adquirir de muchas formas, no solo esas tres que les menciono, sino que podemos adquirirlo de otras formas, pues uno dice, bueno, ya tengo la idea, ¿cómo vamos a empezar ese proceso? Pero entonces uno puede decir, tengo la idea, ¿será que sí se puede hacer en investigación? ¿Sí es factible? ¿Será que sí estoy llenando un vacío de conocimiento? ¿Será que sí vale la pena hacer esa idea de investigación? Entonces, nosotros, dentro de, digamos, que la epidemiología clínica, que es, digamos, el área en la que yo me desenvuelvo, nosotros hablamos de tres momentos cuando queremos hacer investigación en salud. Un momento lógico, un momento metodológico y un momento administrativo. En la charla de hoy solo nos vamos a concentrar en el momento lógico, que literalmente el momento metodológico nos podríamos gastar todo un semestre entero viendo los diferentes tipos de metodologías que puede haber en investigación en salud. Y el momento administrativo, digamos que es algo un poco tedioso, pero que es importante en las investigaciones para saber pues esa factibilidad que pueda tener un proyecto. Pero como les digo, nos vamos a concentrar en el momento lógico. Entonces aquí es donde viene eso. ¿Qué es un problema de investigación? Entonces ahorita hablamos de investigar, de cómo veíamos esa realidad externa. Pero digamos que no nos podemos quedar en simplemente qué es esa realidad externa, sino que tenemos que identificar o cuál es el sentido, digamos, de hacer esa investigación o de adquirir ese conocimiento científico. Es pensar en lo que nosotros llamamos problemas de investigación. Es decir, o que muchos autores también lo equiparan a vacíos de conocimiento.
Pero ahorita les voy a dar pues como un ejemplo de cómo no pueden ser lo mismo. Entonces, ¿qué es un problema de investigación, muchachos? Es una cuestión o situación que se construye de forma que requiere una indagación sistemática y rigurosa para obtener respuestas o soluciones basadas en el método científico. Entonces, vean que acá seguimos hablando de ese método, seguimos hablando de esa forma sistemática de poder llegar a ese conocimiento, no simplemente pues generar premisas y que esas premisas pues sean ese conocimiento netamente de ese fenómeno que estemos estudiando. Entonces, ¿qué les decía sobre ese problema de investigación? Que es que nosotros muchas veces para identificar esos problemas, digamos que nosotros tuvimos la idea, entonces ustedes charlando con sus compañeros o hablando o vieron un paciente, dicen, ah, no, este paciente tiene falla cardíaca. ¿Será que este paciente se puede beneficiar de un cambio en su medicación? ¿Será que agregándole, por ejemplo, el ISLGT2 podría mejorar este paciente en un desenlace que nos va a interesar? Por así decirlo, mortalidad. O que vamos a decir, hospitalización, que este paciente no se hospitalice tanto. Entonces uno puede plantearse esa pregunta. Entonces uno dice, uy, esto puede ser una idea de investigación. Con esto me gano el Nobel. Con esto voy a lograr plasmar un interrogante grande con respecto al manejo que podemos tener de los pacientes. Pero cuando uno se va a la literatura, cuando uno va a buscar en bases de datos, a generar su marco teórico, que es todo ese conocimiento o todo eso que se ha hecho antes que soporta tu investigación, se da cuenta uno que eso ya lo investigaron, que eso ya se sabe. Entonces esa idea inicial de alguna forma como que se pierde. ¿Por qué? Porque ya no es un problema de investigación. Entonces es muy importante identificar eso que nosotros llamamos vacío de conocimiento. Entonces yo puedo hacer un marco teórico y cuando estoy haciendo el marco teórico me pueden salir preguntas. Decir, ¿esto por qué no se sabe? ¿O será que sí se sabe? Entonces ahí vuelvo y hago otra búsqueda. O hablo con expertos. Y así es cuando uno identifica un vacío de conocimiento. Entonces, a partir de esa revisión, uno trata de identificar qué no se sabe. Pero, como les decía, a veces esos vacíos de conocimiento no necesariamente es un problema de investigación. Entonces, ¿qué dicen muchas veces las personas? Como que, ay, no, esto no se sabe, pero realmente eso me modifica a mí lo que yo quiero con mi paciente. No saber eso que tiene mi paciente me modifica algo. Entonces, digamos que paciente con falla cardíaca, y yo digo, bueno, paciente con falla cardíaca, yo le voy a mandar un estudio líquido cefalorraquídeo para proteínas de beta amiloide. Digamos que en la práctica yo diría, yo no sé cómo están las proteínas de beta amiloide en este paciente. O sea, hay un vacío de ese conocimiento. Sin embargo, saber esas proteínas realmente es un problema para mí como médico. Es un problema en el cual, digamos, debo gastar o debo enfocar mis esfuerzos para poder solucionarlo. Es lo mismo que pasa acá. Muchas veces esos vacíos no necesariamente son problemas de investigación. Entonces algunos autores han tratado de discriminar y decir, existen 7 vacíos de conocimiento o 7 brechas de investigación. Entonces está la brecha de la evidencia, que puede suceder cuando un artículo me dice que un medicamento funciona, pero el otro artículo me dice que no. Entonces yo digo, entonces en mi investigación yo quiero replicar o tratar de dilucidar este vacío de conocimiento que hay. Entonces ahí ya hay un problema. Entonces no sabemos qué tratamiento darle al paciente, porque en este estudio me dice que este tratamiento es mejor y en este otro estudio me dice que el otro tratamiento es mejor. Entonces yo digo, aquí hay un vacío que yo quiero llenar con mi investigación. Hay un problema clínico, no sé qué medicamento darle a mi paciente y hay un vacío en que no sabemos cuál de los dos medicamentos es mejor. O que tenemos un vacío de conocimiento, que es digamos al que más le apuntamos, y es no se sabe algo y esa cosa que no sabemos puede repercutir en ese proceso que tiene nuestro paciente, en ese proceso de atención, en ese proceso de salud de enfermedad. Tenemos otro que es como el vacío
del conocimiento práctico, como que tenemos ese conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica, no llevamos a lo que sabemos. Entonces, por ejemplo, esto pasa mucho en radiología, que en radiología se dice que hay que hacer los informes de cierta forma para que los médicos interpreten, pero los radiólogos no lo hacen por pereza. Ahí hay una brecha entre eso que se puede suceder, o esa misma brecha puede suceder de que se sabe que la evidencia me dice que mandemos este medicamento, pero sorprendentemente o de alguna forma en la práctica nadie lo manda. ¿Por qué no lo mandan? Entonces hay una brecha ahí entre ese conocimiento y esa práctica. Hay, por ejemplo, vacíos de conocimiento metodológicos. Entonces yo quería probar un medicamento, algo que pasó, por ejemplo, mucho con COVID, que salieron inicialmente con COVID muchos estudios diciendo que la cloroquina funcionaba, pero eran estudios observacionales. Los estudios observacionales no son el diseño adecuado para evaluar la eficacia de una intervención. Entonces ya después esos estudios decían que sí, cloroquina, y aquí y en todo el mundo la cloroquina se agotó. Los pobres pacientes reumatológicos llevados del hijo de madre, ¿por qué? Porque no había cloroquina. Pero resulta que cuando hicieron el ensayo clínico para evaluar la eficacia y la seguridad de la cloroquina, se dieron cuenta que la cloroquina no funcionaba para el COVID. Entonces había una brecha ahí metodológica, que estos estudios decían que funcionaba la cloroquina, pero no era el mejor diseño o no era el diseño adecuado para evaluar eso. La brecha empírica, que va un poco también de que muchas veces, por ejemplo en la medicina sucedía mucho, muchas veces hay cosas que se hacen desde ese mismo como empirismo, de que yo lo hago de esa forma se ha hecho toda la vida, pero ahí no se sabe realmente si eso sí tiene una eficacia, si eso sí es efectivo, etc. Una brecha teórica. Hay investigaciones que se pueden concentrar simplemente en lo teórico, en que este problema, cómo podría solucionarse desde un punto de vista teórico. Falta algo que me lleva a pensar a mí que hay un vacío, hay algo que todavía no comprendemos dentro de la fisiología que necesitamos saber para, de alguna forma, pues incidir o intervenir dentro de esos procesos. O el más usado por los residentes de toda la universidad, el vacío poblacional, que es, con todo el respeto, el argumento, digamos, más sencillo y más vago de muchas investigaciones, y es, no se ha hecho en Colombia. Ese no se ha hecho en Colombia, no se ha hecho en nuestra población, puede ser muy útil en validación de escalas, en medicamentos, asociado, por ejemplo, a que aquí tenemos ciertos polimorfismos que pueden modificar la efectividad o la eficacia de medicamentos. Pero muchas veces nos llenamos de que queremos hacer una caracterización de los pacientes, queremos describir nuestros pacientes, porque en todas las partes del mundo se ha hecho y aquí no. Entonces, ojo con esa vacío de conocimiento poblacional, porque no es simplemente aquí no se ha hecho, sino que debe haber, digamos, un trasfondo más para ver eso, que hay polimorfismos, que es que aquí tenemos dietas diferentes, que es que acá tenemos mayor prevalencia de ciertas enfermedades tropicales que nos lleven a tal cosa. Entonces, hay que ser muy juiciosos con esa búsqueda de esos vacíos. Esto es una gráfica muy interesante de un artículo de la revista de Rehabilitación en Medicina que salió en 2013, que dice, pues, como cuando una pregunta de investigación no es una pregunta de investigación. Entonces ellos se enfocaron en estudios de rehabilitación y encontraron 258 artículos. ¿Qué se dieron cuenta ellos? Ellos llamaron Worded as Knowledge a 90 de ellos, o sea, el 35%. ¿Qué significa esto dentro de la investigación? Que lo que ellos planteaban como pregunta, como objetivo de investigación, era diferente a la metodología que ellos habían utilizado. O sea, había una disonancia entre lo que ellos querían hacer en la pregunta de investigación y lo que mostraron en la metodología. O que las necesidades, o pues que no tenían como esa revisión de las preguntas, de la pregunta de investigación, casi el 70%. O sea, que en este punto, pues muchas veces de ese resto del porcentaje, esos 180, pues tenían o no necesitaban de esa pregunta de investigación, de esa revisión o esa revisión mínima de esa pregunta de investigación. Entonces eso llama mucho la atención, de que muchas veces, muchas investigaciones
o en general, pues en la investigación en salud se publica por publicar, sin una pregunta de investigación clara, sin un problema clínico claro, sin algo que, digamos, un vacío de conocimiento que nos va a interesar, sino que eso nos ha llevado mucho a la comunidad científica, algo que conoce como el publish or perish, y es hay que publicar por publicar, y eso está mal. Entonces, no sé si se dieron cuenta hace poquito, hace como un mes, en redes sociales se volvió muy famoso un artículo que salió, se me fue el nombre de la revista, pero una revista muy famosa, y que decía literalmente textual la respuesta de ChatGPT. Entonces era como que yo, como máquina, etcétera, no puedo saber esto, pero te dejo acá un ejemplo de tal cosa en una revista especializada, en una revista que, pues, que de alguna forma es indexada en bases de datos importantes, etcétera. Entonces, miren ahí, muchachos, cómo se termina generando mucha investigación basura, se termina generando digamos, mucha literatura, muchas publicaciones que no son necesarias, todo por ese proceso de investigar por investigar o ese proceso de publicar por publicar, sin tener claro a qué le estamos apuntando, a qué de esa realidad que nosotros tenemos queremos investigar o queremos analizar. Entonces aquí voy a terminar rápidamente con los elementos de ese componente teórico de las preguntas de investigación. Entonces aquí viene un poco eso, la lluvia de ideas. Entonces nosotros en investigación en salud nos pegamos de esta estructura, que es la estructura PICO. Pacientes o población, intervención, comparación y desenlace. Pero no es la única estructura, muchachos, y eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasaba mucho con mis estudiantes de pregrado o con los estudiantes que cuando yo tenía mi semillero de investigación, de que ellos me decían, es que mi pregunta de investigación no se acomoda a esta estructura PICO. No todas las preguntas de investigación tienen que tener una estructura PICO. Simplemente que nosotros dentro de investigación en salud, dentro de la epidemiología, digamos, tenemos este tipo de preguntas clínicas estructuradas que nos pueden ayudar mucho a la generación de preguntas de investigación, pero no es la única. Entonces, por ejemplo, les traigo aquí un ejemplo de un paciente. Entonces, tenemos un paciente con diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y yo, dentro de mi práctica clínica, estoy viendo un paciente pues, de 60 años con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y digo, le voy a poner ISLT2, inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2. Y lo voy a mirar a ver si no le doy ese medicamento, ¿qué pasa? ¿Qué quiero ver? Mi desenlace es muerte y hospitalización por causas cardiovasculares. Entonces, esta es la estructura que yo tengo de la pregunta clínica estructurada y cómo la puedo meter en una pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿cuál es la eficacia y la seguridad del uso de los inhibidores SLT2 en pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada en comparación con el placebo para prevenir muerte y hospitalización por causas cardiovasculares? Esto, digamos, pues uno ya hay estudios sobre esto, pero acá, digamos, el ejemplo es como un ejercicio clínico, un paciente que nosotros estamos viendo, nos puede llevar a una pregunta de investigación que puede ser interesante pues, para resolver. Otra, pero ya con diagnóstico, pacientes con síntomas sugestivos de coleocolitiasis. Y yo quiero ver si la resonancia magnética es mejor que la ecografía para diagnosticar coleocolitiasis. Entonces yo no sé, yo tengo que mandarle algo a este paciente, entonces yo digo, entonces mi pregunta de investigación podría ser, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de la resonancia magnética para determinar coledocolitiasis en comparación con la ecografía? Miren muchachos, ¿cómo podemos sacar de esos escenarios clínicos preguntas de investigación? Que puede que muchas puedan ser resueltas ya, pero que estas preguntas nos pueden llevar a identificar vacíos de conocimiento que ya hayan en la literatura. De pacientes adultos entre 20 y 50 años con trastorno de pánico. Entonces por ejemplo, es un ejemplo, muchachos, de que no todas se tienen que acomodar a la estructura PICO. Entonces yo digo, yo tengo un paciente de 25 años con trastorno de pánico. ¿Será que eso es muy frecuente? Entonces yo hago la estructura y me queda así. Pero mi pregunta es, ¿cuál es la prevalencia del trastorno de pánico en adultos entre 20 a 50 años en la ciudad de Medellín? Miren que aquí no necesité un comparador para esa pregunta de investigación, porque yo simplemente quería saber ese trastorno del pánico, cuál era su frecuencia en la ciudad de Medellín. Entonces aquí ya es donde nos metemos con los criterios FINER.
que los van a ver en su momento en la carrera, si la pregunta es factible, interesante, novedosa, ética, relevante. Factible. Básicamente, muchachos, un estudiante de medicina, por ejemplo, planteando un ensayo clínico. Un ensayo clínico, lo maluco es que necesita mucha plata, porque realmente ejecutarlo o mirar pues, los elementos estadísticos o los elementos que tiene el ensayo clínico no es tan difícil. ¿Qué es la cosa? Que necesita mucho dinero, principalmente por el seguro de la investigación. Entonces, ustedes como estudiantes, pues hacer un ensayo clínico así como así de un medicamento, pues no es factible, no lo podríamos hacer, no tenemos ese dinero disponible. Interesante, entonces, por ejemplo, acá les traigo el ejemplo del COVID, de las vacunas para COVID. Cuando llegó la pandemia, este era el boom, casi que todo el mundo publicaba COVID en todas las revistas. ¿Y por qué es interesante? Porque puede ser interesante para el investigador, para colaboradores o tomadores de decisiones. En ese momento el COVID era de interés para todos. ¿Por qué? Porque la gente se estaba muriendo, porque no sabíamos nada del COVID. Entonces se volvió un tema muy interesante del cual salían muchas preguntas de investigación. Novedoso, el famoso estudio Framingham que lleva demasiado tiempo desde 1900 y punta analizando puros factores de riesgo, factores asociados a múltiples desenlaces cardiovasculares. Eso fue muy novedoso en su momento y eso fue creciendo a lo largo del tiempo y todavía hay mucho estudio de Framingham. ¿Por qué? Porque fue muy novedoso para el estudio de las enfermedades cardiovasculares. Ético, este es el experimento Tuskegee que les comentaba, lo pueden buscar en internet, en Wikipedia también hay mucha información sobre esto. Y fue un experimento que cambió mucho el concepto de ética, porque los pacientes los inoculaban, los pacientes tenían sífilis. En ese momento, por ejemplo, ya se sabía que la penicilina era un tratamiento para el sífilis y no les daban penicilina. Eso no es ético. Los pacientes no les tomaron consentimiento informado. A los pacientes les decían mentiras para que siguieran dentro de la investigación. Pueden buscarlo, hay un informe gigante sobre ese proyecto porque cometieron horrores éticos por donde quisieran. Irrelevante. Uno puede encontrar muchas correlaciones espurias, muchachos, en la vida. Por ejemplo, hay una página que se conoce como Spurious Correlations. Por ejemplo, esta gráfica muestra cuánto se invirtió en ciencia, espacio y tecnología en Estados Unidos y su correlación con ahorcamiento, estrangulación y sofocación. Y hay una correlación del 99%. Miren las curvitas tan parecidas. Entonces uno diría, entonces si yo invierto menos en ciencia, tecnología y espacio, se van a morir menos por ahorcamiento, estrangulación o sofocación. Eso no tiene sentido desde el punto de vista biológico. Entonces dentro de esa relevancia es también pensar, evitar estas correlaciones que pueden no ser importantes, que son correlaciones que desde el punto de vista estadístico se pueden ver, pero que uno piensa, uy, esto no tiene sentido. Finalmente, muchachos, les traía como unas viñetas, pero les voy a mandar las diapositivas como porque ya creo que me tomé mucho tiempo. Y es como esos elementos o como desde una realidad grande, pues podemos sacar muchas preguntas de investigación. Entonces, les voy a comentar al menos este ejemplo, que es la viñeta de disfagia y demencia. Entonces, un paciente de 78 años con demencia tipo Alzheimer es llevado a la consulta de neurología de control. Según su hija, que es la cuidadora, atender al paciente se ha vuelto desgastante y un suplicio, porque ha venido presentando dificultades en la alimentación, con secreciones abundantes y a lo real comer. Masticación prolongada, con retención de alimento en la boca por largos periodos y tos frecuente, durante y después de deglutir, y en algunas ocasiones con atragantamiento. El neurólogo analiza que se trata de una disfagia y ordena la implementación de una sonda nasogástrica para alimentación en casa. Entonces miren cómo esta realidad externa, que es así grande, podemos sacar múltiples preguntas de investigación. Entonces uno podría decir, por ejemplo, estos son elementos fundamentales de esta historia clínica y podemos sacar una investigación de pronóstico, por ejemplo. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar disfagia en los pacientes con demencia tipo Alzheimer? Eso es una pregunta de investigación. ¿O cuál es la mortalidad de los pacientes con demencia que desarrollan disfagia? Las que están en verdecito son preguntas de investigación, las que están en rojito son preguntas que están mal estructuradas. Entonces miren que podemos sacar preguntas de pronóstico, diagnóstico, tratamiento, o podemos sacar, por ejemplo, cosas del cuidador. Miren que la persona, la acompañante, la hija estaba cansada,
decía que era un suplicio. Entonces, por ejemplo, una pregunta de investigación podría ser: ¿cuáles son las propiedades psicométricas de una escala para medir la fatiga del cuidador? ¿O cuáles son las experiencias desde un punto de vista cualitativo de ese cuidador? ¿Qué siente ese cuidador? Esas son preguntas de investigación. Y de la misma forma, muchachos, con cualquier contexto lo pueden tener. Aquí les traía otro de alergia al maní, un niño de 8 años, del cual podíamos sacar preguntas de frecuencia de enfermedad, causalidad, tratamiento, presentación clínica, pronóstico, experiencias. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son las experiencias y significados del cuidado de niños con alergia al maní? Eso, por ejemplo, es una pregunta de investigación. ¿Cómo esa realidad externa que es este paciente, nosotros hacemos una construcción para generar o para buscar ese conocimiento científico? Y eso es lo que digamos que nosotros tenemos que sembrar o generar dentro de nuestros procesos de educación o dentro de los procesos pues asistenciales. Ya falta, digamos, eso que es el componente aplicativo, que realmente el componente aplicativo es que ustedes piensen dentro de su ejercer, dentro de sus rotaciones, como esto que, por ejemplo, vieron hoy conmigo, que no es, digamos, 100% verdadero, que no es simplemente la única forma de pensar sobre esto, cómo esto lo pueden llevar, cómo lo pueden aplicar dentro de su práctica, cómo lo pueden aplicar dentro de sus rotaciones, para que de ahí salgan preguntas de investigación, que como les dijo Susana, tienen en el hospital conmigo un aliado en el cual podemos hacer los proyectos de investigación. Actualmente, por ejemplo, tenemos un proyecto que fue aprobado con Isaac. No sé si conocen a Isaac, pero él es del semillero, y ese proyecto, por ejemplo, ya vamos a empezar la ejecución de ese proyecto. Una idea que él tenía, dentro de esa curiosidad, se dio cuenta que había un vacío de conocimiento en la literatura sobre esto, y eso terminó pues en un proyecto de investigación que vamos a ejecutar en el hospital. Entonces esto finalmente pues es esa invitación a fortalecer, a sembrar esa duda, a sembrar ese vacío, a pensar como investigadores en la realidad, cómo llevar esa realidad externa a preguntas de investigación, cómo llevar esa realidad externa a ideas, a preguntas, a identificar vacíos de conocimiento, y pues ojalá digamos, dentro de lo que les comento, el hecho de que, por ejemplo, en el hospital, pues es un hospital de alta complejidad en el cual vemos demasiados pacientes normalmente y que pues pueden servir para hacer cierto tipo de investigaciones si es de su interés. Ya, muchachos, perdón por pasarme unos minuticos, creo que hablé mucha cháchara en la parte de la filosofía, pero bueno, yo creo que se cumplió el objetivo, que era un poco como incentivarlos a ese proceso o a esa investigación de lo que queremos hacer. Ya les dije, pues tienen las puertas abiertas en el hospital para que hagamos investigación. Si quieren, pues yo les comparto estas diapositivas, no sé si a Susana o al grupo o correo de la charla del semillero, para que los miren con más detenimiento, pueden mirar los ejemplos. Y bueno, pues cualquier cosa le pueden decir a Susana o a Isaac, que ellos tienen mi contacto, pues mi correo, y podemos hacer investigación en conjunto. No sé si tienen preguntas de pronto, muchachos, ya pues como para ir finalizando.